Lengua y literatura, séptimos y octavos básicos, clase número 5, objetivo abordado OA17. Usar en sus textos recursos de correferencia léxica, empleando adecuadamente la sustitución léxica, la sinonimia y la hiperonimia. Buenos días a todos mis alumnos de séptimos y octavos básicos. Esperando que se encuentren estupendamente bien, los invito a revisar un quinto capítulo de aprendizaje y esta vez teñido de un color distinto porque vamos a trabajar juntos el contenido en ambos niveles abordando los mecanismos de correferencia, que son herramientas de escritura necesarias para no producir textos redundantes y cargados de repeticiones. Por lo tanto, se hace un deber que ustedes conozcan estos recursos y se apoderen de ellos para un mejor manejo del lenguaje. El área del español en el que vamos a indagar hoy se llama gramática. La gramática es la ciencia que estudia la estructura de las palabras y también las funciones que cumplen dentro de un texto. Y es aquí donde damos paso a la revisión de los mecanismos de correferencia. Los invito a pasar. ¿Qué es la correferencia? La correferencia son palabras que sirven para referirse a un elemento. Este elemento podría ser una cosa, un lugar, una persona, un animal, etc., con la finalidad de evitar repeticiones innecesarias que dan monotonía al texto. Entiéndase monotonía por el hecho de repetir muchas veces una palabra dentro de un mismo párrafo. Para esclarecer un poco más esta definición, observemos los siguientes ejemplos donde ustedes se van a dar cuenta que hay repeticiones de palabras que reflejan en el fondo el poco manejo de vocabulario y de redacción. Acá en el primer caso se repite la palabra autor, en el segundo caso se repite la palabra hombre, una muy cerca de la otra, y en el tercer caso, miren qué redundante, hay una tendencia a la repetición. En la familia del verbo tratar está dos veces la palabra males y la palabra intestinos. Veamos cómo quedaría de manera correcta. Para el primer ejercicio, la manera adecuada es esta. Pensé en el autor del libro, el alma del escritor había perdido la seriedad que tuvo en vida. Se reemplaza la palabra autor, que está en segundo lugar, por la palabra escritor, que es sinónimo de autor. El segundo ejemplo, una forma adecuada podría ser: el hombre ha hecho la guerra desde los comienzos de la civilización, por lo cual se dice que a la especie a la que pertenece éste es propensa a la guerra. Se reemplaza la palabra hombre repetida por un pronombre demostrativo. En el tercer caso, una de las formas correctas de redactarlo sería así: trataremos sobre un tema que aborda sobre el procedimiento de los males de los intestinos, que son terriblemente dañinos para estos. Se reemplazan todas las palabras repetidas de la última parte por una frase completa que da más sentido. Esta mejoría en la escritura es lo que me va a permitir la correferencia, encontrar la mejor manera de exponer una idea sin caer en redundancias. Ahora les voy a indicar cuáles son los tipos de correferencia. Tenemos correferencia por sinónimos, sinonimia, correferencias por pronombres, pronominalización, correferencia por hiperónimos, hiperonimia, correferencia por expresiones equivalentes, es decir, reemplazo de palabras por frases completas. Vamos a ver de qué se trata. Sustitución léxica por sinónimos o correferencia por sinónimos. Consiste en utilizar el sinónimo de una palabra para evitar su repetición. Leamos la siguiente oración. El liceo donde estudio se ubica en Santiago y es un establecimiento muy grande. Como podemos ver, la palabra liceo es reemplazada más abajo por su sinónimo establecimiento. No olvidar el siguiente consejo. Quien emplea sinonimia para sus textos demuestra mayor riqueza léxica y manejo de la cultura. Sustitución léxica por pronombres o correferencia por pronombres.
El elemento del que se habla es reemplazado por un pronombre personal, demostrativo o posesivo. Y para refrescar un poco la memoria les recuerdo algunos. Pronombres personales: yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Pronombres demostrativos: este, ese, aquel, aquello. Pronombres posesivos: mío, tuyo, suyo, nuestro. De todas maneras, y para su tranquilidad, hacia el final del video les incluí las tablas de los pronombres que acá les mencioné. Están más completos y están en singular y en plural. Recuerden que el singular es cuando se refiere a una sola persona y cuando está en plural significa que se refiere a varias personas o a varios elementos. Esto es con la idea, por supuesto, de que ustedes los aprendan y luego puedan reconocerlos para poder aplicar la correferencia. Revisemos ahora los ejemplos. Mi padre tiene 50 años. Él nació en el sur de Chile y lo criaron sus abuelos paternos, pues su madre falleció cuando era muy joven. Yo lo quiero mucho. El concepto padre es sustituido por el pronombre personal él y después por el pronombre personal lo. Al decir él nació y yo lo quiero, ambas expresiones se refieren al padre. En mi sala hay varios alumnos y alumnas destacadas. Aquel se llama Juan, ese se llama Pedro y esta es Elizabeth. Para no decir a cada rato, este alumno se llama Juan, este alumno se llama Pedro y esta alumna se llama Elizabeth, simplemente se evita la palabra alumno y se reemplaza por pronombres demostrativos, en este caso aquel, esta y ese. Antiguamente estos pronombres demostrativos llevaban tilde, pero en nuevas investigaciones de la Real Academia de la Lengua Española se estableció que ya no debían llevar. Además que la sociedad, con el uso de la tecnología, adoptó una manera más simple de escribir y en los símbolos como los tildes fueron quedando un poco obsoletos o las personas ya comenzaron a usarlos muy poco. Tercer ejemplo. Pedro tiene en su cuaderno un hermoso dibujo. En el mío traté de imitarlo. La palabra cuaderno se sustituye más abajo por el pronombre posesivo mío, para no repetirlo. Sustitución léxica por hiperónimos o correferencia por hiperónimos. Es el uso de una palabra cuyo significado incluye a la palabra que se desea reemplazar. Es decir, el hiperónimo es una categoría mayor. Vamos a revisarlo en esta tabla. Ustedes pueden ver acá una lista de palabras llamadas hiperónimos y otra lista de palabras llamadas hipónimos. Revisemos cómo funciona este fenómeno. El cereal es un concepto general y dentro de la categoría del cereal puedo encontrar el arroz, la avena, la cebada, el centeno, maíz, sorgo, trigo, etc. Es decir, todas estas divisiones pequeñas se incluyen en una categoría más grande que es el cereal. En conclusión, hiperónimo es lo general e hipónimo es el concepto más específico. Vamos a revisar los ejemplos. El perro fue encontrado en las afueras de la ciudad casi al borde de los huesos. El animal caminaba con gran dificultad. El concepto animal incluye al perrito porque es una raza, así como incluye a todas las razas de animales del mundo. Por lo tanto, acá estamos utilizando este mecanismo de correferencia por hiperónimos. En el segundo ejemplo tenemos: Eliana sentía gran pasión por sus claveles, que regaba todos los días. Sus flores le despertaban gran felicidad. Acá se utiliza la palabra flores para referirse a claveles. Flores es el hiperónimo porque incluye a claveles dentro de su categoría mayor. Sustitución léxica por expresiones equivalentes o correferencia por expresiones equivalentes. Se reemplaza el elemento del que se está hablando por frases completas o expresiones acorde. Acá ustedes tienen un fragmento de los aspectos biográficos de Edgar Allan Poe
el maestro de los cuentos de terror y también el precursor del género policial. Para acotar un poco el tiempo de la presentación, chiquillos, ustedes después van a leer con más detención y van a encontrar que el nombre de Edgar Allan Poe es reemplazado más abajo por frases como talentoso escritor y exponente de la literatura. Cuando sustituimos un concepto por más de una palabra, se dice que estamos utilizando reemplazo por expresiones léxicas equivalentes. Actividad. Reemplaza la palabra destacada por mecanismos de correferencia. Lo que ustedes deben hacer acá es transcribir el texto a su cuaderno o a un documento Word, pero deben hacerlo evitando las repeticiones y reemplazarlas por mecanismos de correferencia que pueden ser por sinónimo, por hiperónimo, por pronombres o por frases léxicas. A continuación, el texto número 1 lo deben trabajar alumnos y alumnas de séptimos y octavos. El texto número 2 deben trabajar los alumnos y alumnas de séptimo año, ya que es un texto relacionado con el concepto de amistad que comenzamos a trabajar la clase pasada. Y justamente para estar en relación con los temas comenzados en las sesiones anteriores, es que a cada nivel se le asignó un texto con temática diferente de acuerdo a sus unidades. Así, octavo año trabajará el tercer texto relacionado con un fenómeno natural que tiene que ver con el origen de los diamantes. Por lo tanto, séptimo año trabaja texto número 1 y número 2 y octavo año trabaja texto número 1 y número 3. Número 1. Aspectos de la trágica biografía de Horacio Quiroga, el famoso autor de Cuentos de locura, amor y muerte. No olvidar que este texto debe ser trabajado por séptimos y octavos. Número 2. Fragmento del valor de la amistad, por la doctora Silvia Navarro Ferragud, psicóloga. Texto destinado para séptimos. Número 3. ¿Cómo se forma un diamante? Por Isabel Valenzuela. Les recuerdo que este texto está destinado para los octavos años. Aquí está la ayuda a memoria que les anuncié al principio del video y tiene que ver con los tipos de pronombres, posesivos, personales y demostrativos. Ahora por tiempo no vamos a analizar cada uno, pero les voy a pedir que cuando tengan un ratito, ustedes los revisen y puedan también fijarse bien en los singulares y en los plurales. La idea es que después los puedan aplicar como mecanismos de correferencia. Acá finalmente tenemos los pronombres demostrativos. Me despido, jóvenes, de ustedes con un cariñoso abrazo. Espero que estén bien. Les agradezco a cada uno de los que están haciendo llegar sus tareas mediante el correo. Sé que están dando su mejor esfuerzo y eso también lo tenemos en consideración. Un besito para cada uno y nos vemos en una próxima sesión.